10:54 de la mañana. Voy a saludar al ministro de la Defensa, Pedro Sánchez. Ministro, gracias por estar conectado con nosotros. Muy amable. A usted, Juan Camilo, muy buenos días y muy buenos días también a todos los colombianos y a quienes nos vean o nos escuchen. Ministro, pues nos ha dejado muy preocupados en las últimas horas este atentado allí en Aguachica, en Cesar. Van 7 soldados muertos. En las últimas horas se confirmó lamentablemente el fallecimiento de este soldado. Hasta ahora, ministro, de los responsables, ¿ustedes qué información tienen? Juan Camilo, frente a este atentado terrorista contra el pueblo colombiano, porque nuestra fuerza pública es de los colombianos, entonces quien atenta a la fuerza pública lo está haciendo también contra el pueblo. Detrás de este hecho lamentable, la información que tenemos es el cartel del narcotráfico terrorista del ELN. A nosotros nos duele enormemente la pérdida de nuestros hombres. Enviamos un saludo de condolencias. Que esperamos encuentren algo de alivio de una patria agradecida por el trabajo que hicieron estos héroes de la patria. Y estamos atendiendo también a las familias y no bajando la guardia porque la amenaza terrorista del ELN, que ya lleva más de 60 años, pues le está causando daño a una Colombia empleando otras capacidades como son los ataques con drones. Ministro, sobre ese último punto le quería preguntar precisamente. Van 393 ataques esta mañana con nuestro director Juan Roberto Vargas, lo confirmaba el comandante del Ejército Nacional. ¿Qué hacer frente a este nivel de tecnología que está alcanzando organizaciones terroristas, grupos armados ilegales? ¿Cómo ustedes están respondiendo? Bueno, nosotros hemos evitado, si bien es cierto, han ocurrido casi 400, un poco más si sumamos los atentados terroristas con drones ejecutados contra estaciones de la Policía Nacional o inclusive contra la población civil, lo que hemos visto en el Catatumbo o lo que vimos el año pasado en el Plateado. Hemos evitado alrededor del 95% de los intentos de ataque con dron. Eso significa que hay una capacidad que hemos desarrollado, pero ese 5% que no logramos evitar, pues le causa un daño enorme. Ahora nos estamos quedando, digamos, eh, un poco atrás de poder responder y cubrir todo el país, porque estos criminales adquieren rápidamente esta tecnología, adquiriéndola comercialmente, no siguen ningún código de ley, adquieren algo muy barato, voy a decir, no sé, 20 millones de pesos un dron o 30, y para inhibir esa capacidad en una base fija se requieren 1.400 millones de pesos. Y eso hablando solamente de una estación fija, de una unidad fija. Ahora multiplíquelo en los pelotones que se mueven y que hay que proteger los hombres. Entonces, ¿qué hay que hacer y qué estamos haciendo? La primera línea tiene que ver con medidas pasivas y medidas activas, y en esas están la protección de las instalaciones, pero la instalación también de tecnología con sistemas antidrones. La segunda línea tiene que ver con entrenamiento y operaciones, con desarrollar tácticas y procedimientos que nos permitan responder rápidamente. La otra línea tiene que ver con la parte legal, restringir el uso de los drones con la ley que estamos nosotros avanzando en el Congreso de la República. Y la última tiene que ver con desarrollar nuestras propias capacidades de antidrones aquí en Colombia. En este momento nos atiende, son las 10 de la mañana, 58 minutos. El señor ministro de la Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez. Ministro, lo saluda Juan Roberto Vargas. Como bien le decía Juan Camilo, esta mañana hablábamos con el comandante del ejército y quisiera su reflexión sobre ese tema. Él también nos mencionaba esta cadena de acciones que hace la fuerza pública, que si no fuera por la fuerza pública, de verdad, pues la situación sería de verdad calamitosa. Pero, ¿qué tanto han desarrollado, como le preguntábamos al señor general Cardoso, esas capacidades tecnológicas, estos grupos criminales, para diversificar la manera como atacan a la fuerza pública? Las han desarrollado, Juan Roberto, buenos días. Las Sí, han señor, buenos días. desarrollado de manera, digamos, acelerada y también muy sofisticada. Acelerada porque les permite acceder rápidamente a un dron, a una tecnología, los arman ellos mismos, uno lo encuentra en YouTube
cómo se pueden armar, etcétera, y eso hace que sea a gran escala también, pero de parte de nosotros pues también estamos respondiendo frente a estas amenazas. Hemos desarrollado, por ejemplo, tuvimos varios seminarios liderados con la OTAN, también con los Estados Unidos, hablamos con expertos directamente de Ucrania para mirar cómo hacer una vigilancia tecnológica, de tal manera que o una perspectiva que nos permita anticiparnos a los nuevos desafíos que vamos a tener con el tema de drones, que quisiera hacer un paralelo que me permitan con el intento de atentado terrorista en Popayán, que fue un vehículo convencional, uno lo ve, dice una Toyota blanca, ¿quién va a creer que ahí vayan 5 cilindros para matar colombianos? Pero lleva una parte de transmisión de Wi-Fi a un dron y nos lleva a una reflexión que, por ejemplo, en la automatización vehículos que se está dando a nivel global, muy seguramente si persiste la amenaza aquí en Colombia terrorista, nosotros, y es mi compromiso y lo voy a hacer, aunque sea impopular, para en algunos casos de promover que no, que esa tecnología de automatización no vaya a llegar aquí a Colombia porque nos pone en grave riesgo. Pero la mejor estrategia que podemos hacer es no tanto inhibir el dron, no tanto neutralizar el dron, sino neutralizar quién está detrás de ese dron. Claro. ¿Cuáles son las personas que están detrás de esa amenaza? Eso sí es cierto. El tema aquí, me excusa la expresión tan coloquial, muchas veces no es de flecha, sino de indio, como se dice coloquialmente. Ministro, eh, frases que nos retumbaron de lo que nos decía esta mañana el comandante del ejército. Estamos enfrentando, y digo estamos, el país y ustedes, los hombres de la fuerza pública, usted como ministro de Defensa y usted como general tropero que tiene toda la autoridad moral, estamos enfrentando, decía él, a una guerrilla rica y binacional. ¿En qué momento esta guerrilla, estos grupos criminales, se volvieron ricos y binacionales? Juan Roberto, en el momento en que el narcotráfico comenzó a ser la razón de ser de ellos, en el momento en que la economía ilegal comenzó a ser la razón de ellos, la minería ilegal. Entonces ellos, donde hay, es un caldo de cultivos de bacterias, por hacer esa analogía, donde hay narcotráfico, ahí van a estar los criminales. Y cuando decimos binacional, es porque, por ejemplo, en el Catatumbo, allá hay cultivos de coca y hay la conexión para que existan rutas del narcotráfico pasando por Venezuela. Y encontramos, por ejemplo, el cartel del ELN, que ya sus anteriores o sus cabecillas, que ya, digamos, muy seguramente los logremos capturar, que pasen aquí a territorio colombiano y los neutralicemos, van a morir como una vergüenza histórica, causándole tanto daño. Pero ellos tenían alguna ideología, digamos, por darle un nombre, el nombre que le pueden dar revolucionaria, por decirlo así. Ahorita tienen es una cultura traqueta. Y ese cartel, allá en esa frontera, calculamos que alrededor de un 40% de los integrantes sean de otra nacionalidad. Entonces, si un cabecilla de esos o una persona de esa llega a ser un cabecilla principal, ¿por quién va a pelear? ¿Por qué nación lo haría o por qué causa lo haría? Lo haces por el narcotráfico, nada más. Mm. Traquetos, ministro, con los que el gobierno ha abierto un plan de paz total. ¿Qué tanto ha incidido esa paz total en este desequilibrio de esta guerra con una guerrilla rica y binacional? La paz total es una ley de la República, es una ley aprobada por el Congreso que permite desarrollar una política de Estado, no una política de gobierno para alcanzar la paz. Y dentro de eso, pues hay unas líneas de diálogo. El gobierno nacional, y creo que podrían concluir que el gobierno actual le abrió esas oportunidades de una manera que algunos mencionan extremadamente generosa, por darle un nombre, buscando alcanzar esa paz, proteger la vida, porque pues la información que recibía el conductor político en su momento era de toda la disposición de esos grupos criminales. Sin embargo, esos grupos en su ADN, cuando uno, hago esta analogía, estaba en el Cauca ayer en un consejo de seguridad mirando el tema de Buenos Aires y me decían, no le diga a ellos narcos, porque es que si les dice narcos los hace sentir orgullosos.
dígales tal vez mejor terroristas, pues porque cometen los terroristas. Entonces, en ese ADN, pues traicionaron a esa confianza que le dio el señor presidente de la República, pero sobre todo traicionaron al pueblo colombiano. ¿Y qué hicieron? Fortalecerse, seguir delinquiendo, seguir traqueteando, seguir fracturando toda la nación. Y por ello, en este momento, aunque hayan diálogos, en ningún momento nos han dado la orden de parar las operaciones. Y aquí el mensaje es claro a la fuerza pública: todo el empleo de la misma para desmantelar todas las amenazas sin distinción alguna. Que tengan algunos orden de captura suspendida, y si los encontramos en flagrancia, los capturan. Los capturan porque están cometiendo un delito. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como fuerza pública. Ya la independencia de poderes, el poder judicial, etcétera, irá lo que sigue de ahí para adelante. Pero nuestro deber es capturarlo. Y si Mm, opone resistencia, pues neutralizarlo con otra acción. sí. Ministro, usted menciona que estuvo en Cauca en un consejo de seguridad por lo que pasó esta semana en el municipio de Buenos Aires. ¿Ahí realmente hubo demora en la llegada del apoyo de la fuerza pública o realmente qué diagnóstico le hacen a usted las tropas y los mandos militares en esa región? El apoyo se ordenó inmediatamente, hubo una reacción inmediata, pero lo que limitó llegar en el tiempo que se ordenó que llegara es por cosas que no controla el ser humano, que fue la meteorología. A las 5:30, cuando inició el ataque, que llegaron estos bandidos, algunos cometiendo el delito de perfidia, eso es un crimen, que es hacerse pasar por no combatientes, o sea, por campesinos, y luego se cambian, y después del ataque se volvieron a cambiar. Inmediatamente supimos de eso, se activaron todos los protocolos a nivel táctico, operacional y estratégico, y se ordenó la reacción inmediata. Sin embargo, pues había mal tiempo, no pudieron llegar las aeronaves inmediatamente, a pesar de que se emplearon aeronaves de todo tipo, se hizo todo el intento, y ya hacia alrededor de las 10:30 de la mañana, entonces mejoró en un lado, pero seguía tapado, uno podía ver, oiga, pero ¿por qué no han llegado allá a Buenos Aires y se ve como buen tiempo en ese momento? Pues estaba cerrado de donde deberían despegar los helicópteros, que era desde Popayán. Finalmente llegaron alrededor de las 11:30, y pues ahí estaba tendida una trampa para afectar al apoyo que iba a llegar. Y tenían unas zonas preparadas con explosivos también, previendo, digamos, o buscando atentar contra la fuerza pública, y se tienen que tomar medidas para que la solución no vaya a producir un daño mayor. Aquí Mm, la acción de nuestros policías fue muy valerosa. Ustedes escucharon a una patrullera que dijo: sí, y si lo claro. tengo que volver a hacer, lo hago. Estos Mm. criminales, creemos el cálculo, la información que tenemos es que entre 5 y 8 criminales, o 5 y 10 criminales murieron, y otros más heridos. Pero esto nos llama a la reflexión que tenemos que es hacer algo preventivo, y es operaciones más en profundidad. Allá en el Cauca, 6 de los 7 cabecillas principales que nos trazamos este año fueron neutralizados. Pero uno quita uno y esa cultura traqueta ya los hace salir, pero son cada vez más jóvenes, más osados, no tienen escrúpulos y cometen delitos graves. Sí, ministro, eh, la reflexión que nos hacemos hoy y que quisiera su opinión para terminar este diálogo, muy, muy amable por atendernos, sabemos que está corriendo con todas estas situaciones, ni más faltaba, pero la reflexión y quitándole cualquier velo político, cualquier uso político a esta situación que está viviendo el país, que no es nueva, que no es la primera. ¿Qué tan minada puede estar la capacidad hoy de la fuerza pública en Colombia frente a unas guerrillas ricas, unos grupos traquetos que están ganándose billones de pesos al año? En estos últimos años, pues sus ganancias se han multiplicado. ¿Qué tanto esa fuerza pública, y entendiendo, ministro, usted lo sabe, reconocemos el esfuerzo enorme, el país lo reconoce que hace la fuerza pública, pero qué tanto está minada frente a semejante monstruo en que se están convirtiendo estos grupos? Yo creo que estamos muy fortalecidos como Estado para debilitarlos, para derrotarlos. Sin embargo, esa derrota no depende solamente de la capacidad armada, sino si, por ejemplo, nosotros este año ya van más de 4.300 integrantes de esos grupos criminales neutralizados, Mm, de los cuales el 5 o el 6% han muerto en las operaciones que hemos hecho.
Eso también refleja de alguna manera que pues tampoco somos unos asesinos a diestra y siniestra, ¿no? Respetamos la vida, pero también reconocemos que son unas amenazas que nos han causado daño. Enfrentamos una amenaza letal, violenta, que nos produce daño, pérdida de hombres y mujeres que nos han dejado viudos. Y nos muestra, digamos, detrás de esa amenaza, ¿por qué se recuperan tan rápido? ¿Por qué tienen una recuperación criminal alta? Una de ellas es indiscutiblemente las economías ilegales, y es un mensaje para todas las comunidades, absolutamente para todas. Aquellas que están cultivando la coca y con el propósito de que sea cocaína y que se articulan en toda esta cadena del narcotráfico, están llevando a sus territorios a la condena, a la violencia, a la muerte. Entonces, allá en el Cauca específicamente, aquellas personas que dicen, no, es que siembro para, es que no tengo más oportunidades. Si hay más oportunidades, que no las quieran buscar es otra cosa. La razón, el hecho de nacer pobre o nacer rico no nos da permiso, autorización de ser ilegal. Y el Estado le está brindando oportunidades allá. Por ejemplo, en el Cauca o en el Catatumbo se firmaron pactos por el Cauca y por el Catatumbo. Y vaya la salud, va la educación, van las vías y los atacan con explosivos, los intimidan, los costillan, porque saben que el principal temor que ellos tienen es la inversión del Estado. Pero para responder, digamos, a esa capacidad, es el Estado colombiano el que debe obligar esas amenazas y la fuerza pública tiene la capacidad de hacerlo. Pero necesitamos avanzar en una tecnología más rápido para protegernos de estas amenazas de los drones. Pero también al Estado le pedimos a todo el pueblo colombiano, a través de este canal tan prestigioso que es Caracol, que nos ayude a motivar una cultura favorable. Yo he visto series en diferentes canales de televisión que lo único que motivan es a elevar en 6 veces la probabilidad de que una persona se vaya a la cultura traqueta. Y entonces uno hace un reclamo y dice, o hace una apreciación y dice, no, es que hay que mostrar la realidad como es. Sí, pero que la muestren motivada a una cultura de la legalidad. Esos son estudios que yo he leído de diferentes universidades. Entonces, que nos ayuden a motivar una cultura que nos sintamos orgullosos y por otro lado a generar más oportunidades. Y respecto a la fuerza pública, Juan Roberto, y gracias por esta amabilidad, esta generosidad, Sí. y Mm. tal vez abuse un poquito, pero es un tema de seguridad nacional. Anoche con el señor presidente de la República le planteé el proyecto. Usted conoce muy bien Iron Dome, que es la cúpula de hierro en Israel, por hacer una analogía, que se desarrolló para inicialmente Sí. protegerse de misiles y luego ya de drones. Es crear una especie Mm. de coraza, de cúpula de protección aquí en Colombia, priorizando y focalizando para proteger a toda Colombia esta amenaza. ¿Cuánto cuesta? 1 billón de pesos. La defensa es cara, pero es más cara Mm. no tenerla. Y si queremos tener seguridad, hay que meternos la plata en el bolsillo, porque de lo contrario, pues a mí me queda muy difícil sin herramientas o a la fuerza pública sin herramientas solamente dar información, pero tampoco nos podemos meter en el desespero o caer en el desespero o en la desesperanza, no. Vamos Mm. para adelante, vamos a salir de esto, lo podemos lograr, vamos a construir el país que queremos y lo estamos haciendo y lo estamos avanzando aunque nos cause mucho dolor, pero no nos doblegamos. Mm. Ministro, ahora que menciona el tema de plata, tecnología, el haber roto relaciones con Israel, ¿qué tanto ha afectado el desarrollo tecnológico y esos convenios, muchos de los cuales manejaba la fuerza pública con ese gobierno? Afecta de Y la alguna ayuda, por manera en el ejemplo, con sentido, Estados Unidos. bueno, Roberto, digamos en el caso de Israel, digamos, afectaría en el sentido de que pues es tecnología muy avanzada, etcétera, pero hay principios geopolíticos, direcciones del señor presidente de la República respecto a no seguir en esa línea de producción, buscar una diversificación, y es lo mismo que ocurre con Estados Unidos. Con Estados Unidos dijo el señor presidente, y Mm. ayer lo insistió, necesito que avancemos rápido en el COMPES para armas, para tener nuestras propias armas y ser dueños de ellas, porque valoramos enormemente el apoyo de los Estados Unidos, y eso también lo ha reconocido el señor presidente en las reuniones que hemos tenido, porque nos permite combatir un enemigo común, que es el narcotráfico.
Y hablamos, Mm. ayer tuve una reunión con unos representantes de senadores de los Estados Unidos. Hace un mes me reuní con 7 senadores en Canadá, varios de ellos republicanos, y me dijeron la conclusión, 3 cosas importantes. La primera, reconocen enormemente el trabajo que ha hecho Colombia en la lucha contra el narcotráfico y califican de héroes globales a nuestros policías y militares porque han evitado, por ejemplo, que hayan llegado más de 35.000 millones de dosis de cocaína a los países consumidores desde el 7 de agosto del 2022 hasta la fecha. Y reconocen también que mientras existan consumidores, existirá la producción y que la estrategia para afectar la demanda es diferente a la estrategia para afectar la oferta. El segundo eslabón es que debemos mantener la columna vertebral de la seguridad a través de la cooperación internacional intacta. Y el tercer elemento es cómo podemos fortalecer aún más las capacidades de Colombia para la lucha contra el narcotráfico, capacidades que también exportamos a otras naciones a través de un programa que se llama Mm. USCAP, que es ir a entrenar a otros países. Entonces, digamos, se abren oportunidades en toda dificultad, se abren oportunidades y vamos avanzando en la autonomía y en la diversificación de capacidades. ¿Qué hacer con los helicópteros rusos, los que están, pues fueron noticia esta semana por estas decisiones judiciales, la captura de un coronel, la implicación de otros militares, ministro, sobre su mantenimiento? ¿Se van a quedar quietos? ¿Qué va a pasar con esos helicópteros? De los 19 helicópteros M-17 que tenemos, alrededor del 40% está operativo. A veces llegamos hasta el 50%. Pero el incumplimiento de esta empresa, Bertol Company System, una empresa americana que la contratamos o la contrató el Ministerio de Defensa el año pasado, el 31 de diciembre, ese incumplimiento pues afectó la disponibilidad que esperábamos tener a final de año. Y la razón, digamos, por qué es difícil el mantenimiento de esos helicópteros rusos es debido a la guerra Rusia y Ucrania, en la cual Estados Unidos dijo, sanciono a las empresas rusas y los incluyó en la lista OFAC. Eso entonces evita, no permite que nosotros podamos contratar como lo veníamos haciendo. Estamos buscando diferentes opciones. Una de ellas es que hemos elevado el nivel de mantenimiento de manera autónoma por parte de nuestro Ejército Nacional, pero se requieren comprar los repuestos y adquirir otras capacidades o herramientas. Estamos buscando opciones con Europa para poder elevar esa capacidad que es diferencial para aplicarla en ciertos sectores y que nos permita un elemento fundamental en las funciones de conducción de la guerra, que es la movilidad y Mm. maniobra. Que eso es fundamental. Pues, ministro, le Ah, agradecemos, hay, repito, hay- señor, no, Juan Roberto, a mí se me olvidó mencionar, ahí cuando dijo de la captura, también fueron sí, capturados 2 exfuncionarios del Ministerio de Defensa Nacional, sí. uno que estaba como director de contratación y trabajó hasta mayo de este año en la dirección de contratación, y otro que trabajaba en el Viceministerio de Estrategia y Planeación, que trabajó hasta agosto. Desde que llegué al ministerio, seguí impulsando el tema de transparencia. Contratamos una firma de abogados muy especializada para asegurar que, si bien es cierto, este contrato tuvo problemas, no perdiéramos ni un peso. Y fue así como se llevó una resolución que se sancionó a esta empresa con 8.9 millones, perdón, 8.9 millones de dólares, y obviamente que devuelva la plata que es de todos los colombianos, y estamos en ese proceso para que no se pierda ningún peso. ¿Cuánta plata es? ¿Cuánto tiene que devolver esa empresa, ministro? Se me escapa ahorita la cifra, pero es alrededor de Mm. 13 punto algo, punto 2 o punto 3 millones de dólares, que fue lo que no ejecutó. Ellos Mm. ejecutaron alrededor de se me escapan las cifras en este Sí. momento, pero 2 punto algo millones de dólares, frente al anticipo que fue de 16, un poco más de 16 millones de dólares, pues tienen que volver lo que no ejecutaron y pagar una multa de 8.9 millones de Ministro, dólares. eso ocurrió, este contrato fue obviamente antes de que usted llegara, cuando estaba su antecesor, el ministro entonces de Defensa Velázquez. Pero, ministro, qué barbaridad, qué ligereza, cómo se manejó un contrato tan delicado,
en un tema tan complejo y pues como usted dice, le tocó llegar a contratar abogados, a buscar recuperar esa plata y pues la justicia ya metida, capturando a civiles y a militares. Sí, Juan Roberto, pues ya la justicia será la que determine, digamos, la responsabilidad de cada una de las personas. Yo estoy convencido, por lo menos así me educaron en la casa, es siempre actuando con la buena fe, buscando el bien máximo. Pero usted ha escuchado también la palabra de que de buenas intenciones está lleno Mm. el camino al infierno. Entonces no es solamente tener la buena intención, sino también conocer las normas, saber cuándo decir no, cuándo decir sí. Mm. Y bueno, ya la investigación lo dirá. Pero aquí el principal, digamos, que desde mi perspectiva es la empresa que incumplió algo por lo cual nosotros contratamos y que se presentó como una empresa seria, firmó un contrato y dijo, ah, sí, claro, yo cumplo, yo firmo. Y eso, pues él fue digamos, el principal causante, pero y lo otro lo investigará lo dirá la justicia. Nosotros toda la disposición para que investigue. Claro que sí, y la Procuraduría, la parte disciplinaria y la Contraloría, la parte fiscal, usted tiene razón. Ministro, de verdad gracias por atendernos a esta hora aquí en Noticias Caracol en vivo para hablar de esta situación delicada de orden público. El saludo, le decíamos al general Cardoso esta mañana, a las familias de estos muchachos. En cualquier momento de la vida es durísima una pérdida de esta manera tan cruel, pero imagínense en esta época de Navidad, acompañamos de corazón a las familias de estos muchachos que son unos verdaderos héroes de la patria. Le mandamos un abrazo y gracias por atendernos, ministro. Juan Roberto, muchas gracias por esa expresión, ese sentimiento. Sí, es un momento muy duro y más en Navidad. Un saludo de condolencias a las familias de estos héroes de la patria y esperamos que encuentren algo de consuelo en una patria totalmente agradecida por su entrega, por su Mm. compromiso y en honor a ellos, en honor a todos ellos y a los colombianos que seguimos acá, avanzamos con la fe intacta. Así es. Ministro, gracias. Es el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez Juan Camilo. Son las 11 de la mañana, 22 minutos. Muchas reflexiones de las que hace el ministro Sánchez, como lo mismo hacía o lo propio hacía el comandante del ejército. Estamos enfrentando, dicen, a una guerrilla rica, binacional, con tecnología, con mercenarios, y el ministro que es el encargado de la parte no tanto estratégica, siendo un gran general como lo es el general Sánchez, en buscar plata. Él dice que la fuerza pública necesita plata, necesita recursos y sobre todo necesita más tecnología e inteligencia para poder enfrentar estos fenómenos. Yo creo que esa es la conclusión de una mañana muy triste y muy difícil para no solo la fuerza pública, sino para el país en general. Correcto, Juan Roberto, y aceptando cómo esta paz total, cómo estos ceses al fuego, pues les dio ese Sí. respiro y ese avance a los grupos armados ilegales que nos tienen la situación de orden público en la que estamos. Juan Roberto, gracias. Nos vemos pronto. Chao.